Buenas tardes queridos alumnos de este hermoso curso que estamos realizando titulado Teología y Práctica Ministerial. Gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos una clase más de esta materia que comenzamos la semana pasada y hoy es la segunda clase. Hoy es la segunda clase. Eh, la materia esta, estamos estudiando el diezmo y el dar bíblico. El diezmo y el dar bíblico. Y el gran tema de la materia, siempre establecemos un gran tema en la materia, es aprendiendo la bendición del dar bíblico. Hay una bendición en el dar. No hay ningún lugar a dudas. Si hay algo en las Escrituras que tiene aparejado, que tiene derivado una gran bendición, es el dar, porque en la Biblia existe algo que se denomina la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, la Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y realmente la experiencia de los años dentro de la iglesia ha demostrado de que muchas veces es más fácil convertir la mente, el corazón, lo que usted quiera, y lo más difícil de convertir es el bolsillo. Entonces, el gran tema que hemos tomado para esta materia es aprendiendo la bendición del dar bíblico, lo que en hebreo se denomina sedaká, sedaká, que en castellano significa justicia y solidaridad. Entonces vamos inmediatamente al desarrollo de la clase de hoy. Y el primero de los capítulos que vamos a ver, vamos a tratar de llegar a ver 2 capítulos. El primero es el pensamiento escrito de Dios, la Biblia. Obviamente el pensamiento escrito de Dios en relación con el tema que nos toca estudiar, en relación con el tema que que estamos estudiando, o sea, el diezmo y el dar bíblico. Entonces, primero vamos a proceder a algunas lecturas. A ver, yo quiero que juntos, yo les voy a ir poniendo las lecturas en la pantalla y juntos vamos a hacer la lectura de algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Levítico 27, del 30 al 33. Dice así la Escritura: y el diezmo de la tierra, ahí tienen la palabra diezmo. Probablemente ustedes puedan, a medida que van buscando estos textos, subrayar donde se encuentra la palabra diezmo, porque lo que quiero hacer en esta primera parte de la clase es simplemente leer los pasajes bíblicos que se refieren al diezmo. Lo único que voy a hacer, no voy a dar explicaciones, voy a leer los pasajes bíblicos que se refieren al diezmo. Muchas personas han hablado del diezmo, muchos inclusive piden el diezmo, otros predican sobre el diezmo. Sin embargo, lo que yo he notado es que las personas que hablan del diezmo no conocen las Escrituras, no conocen en profundidad ni superficialmente las Escrituras que se refieren al diezmo. Por eso, en esta primera parte de la clase, lo que vamos a hacer, simplemente vamos a leer las lecturas bíblicas que se refieren al diezmo, como esta de Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Aquí está hablando entonces del diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, como el fruto de los árboles, es de Dios.
Y después se está hablando del diezmo de vacas o de ovejas. Y usted debería remarcar donde la Escritura dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si quisiera rescatar una parte del diezmo, debe añadir el 20%. Una quinta parte es un 20% adicional. Entonces usted dice, pero si yo doy el diezmo en dinero, ¿cómo voy a hacer para dar el 20% más? ¿Cómo lo relaciono? Bueno, es que la Escritura está hablando que el diezmo no es en dinero. El diezmo de la tierra no es en dinero. Es de semillas, por eso les dije, subrayen la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, como las vacas, como las ovejas, todo lo que pasa bajo la vara. Entonces, justamente como el diezmo que está estableciendo acá Levítico 27:30 no es dinero, dice, si alguien lo quiere rescatar, tiene que pagar el precio de esos bienes más un 20%. O sea, si lo quiere transformar en dinero, tiene que pagar el precio de esos bienes más un 20%, o sea, más una quinta parte. O sea, con una quinta parte adicional. La segunda lectura que vamos a hacer está en Deuteronomio 12:17 hasta el 19, y dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite. ¿Vieron? La primera lectura era nada más diezmo de semillas y de fruto de los árboles, vacas, ovejas. Acá le está agregando algo más, le está hablando no solamente el grano, sino el vino, el aceite. Dice, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. En el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Ahí, además de estar agregando otros productos para diezmar, está hablando de que este diezmo que está mencionando Deuteronomio 12:17 era para el consumo en alguna festividad, vamos a decir, el consumo en alguna fiesta de Dios. Entonces, préstele atención y va a ver, y lo va a notar a esto, lo va a notar. Por eso habla de delante de Jehová tu Dios las comerás, en el versículo 18, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y ahí te está mencionando con quién debes comer el diezmo, con tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, y será motivo de alegría. Deuteronomio 14:22 es un pasaje un poco más extenso, y dice lo siguiente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Está hablando de Jerusalén, obviamente. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque el diezmo obviamente no era en dinero, el diezmo era productos, productos. Por eso dice, si el camino fuere tan largo desde el lugar de la habitación, el de la residencia, hasta Jerusalén, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar
que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que habitare en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Muy interesante este pasaje. Me podría detener bastante aquí, pero no es la intención. La intención es que usted vaya percibiendo la naturaleza del diezmo. El diezmo que tenés que comer en Jerusalén, ya sea granos, vino, aceite, vacas, ovejas. Si la distancia fuera muy larga, no vas a ir arreando la vaca por los campos, por los valles, cruzando ríos. La vendés y lo volvés a comprar en Jerusalén. Y aparte está hablando de un diezmo cada 3 años, que había que compartir con el huérfano, la viuda, el extranjero y el levita, o sea, los pobres de Israel. Y usted dice, pero los levitas no eran los pobres de Israel. Sí, señores, los levitas eran parte de los pobres de Israel porque no tenían heredad junto con sus hermanos, con las 11 tribus restantes. Los levitas no tenían heredad. Entonces se los contaba entre los pobres de Israel. Entonces los pobres de Israel eran los extranjeros, no tenían heredad obviamente, la viuda, el huérfano y los levitas. Muy bien, si quieren pueden leer otra vez este pasaje de Deuteronomio 14, 22 al 29. Vamos a ver también en Deuteronomio 26, 12 y 13, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, al año tercero se llama el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Miren qué interesante, ¿no? Usted ya está empezando a elucubrar y a sacar algunas conclusiones. Esperemos un poquito, vamos a seguir leyendo. Nehemías 10:37. Nehemías 10:37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas quiere decir los diezmos, las décimas partes, los diezmos, de nuestras labores en todas las ciudades. En Números 18:21 podemos leer, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Siempre estamos hablando de productos. De ninguna manera estamos hablando de dinero. Siempre estamos hablando de productos. Inclusive cuando la distancia fuera tan grande que costara transportar los productos o los animales, autorizaba a venderlo,
pero después, al llegar a Jerusalén, volver a comprarlo, porque siempre el diezmo se refería a productos, ¿sí? Específicamente alimentos, ¿no? Para que usted lo entienda bien, específicamente alimentos. Vamos a ver en Segunda Crónica, capítulo 31, del 5 al 10. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos han sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos hablando de productos. Malaquías 3, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hemos terminado con uno de los pasajes bíblicos más utilizados en las iglesias cristianas. Sin embargo, está utilizado aplicando una pobre exégesis, una pobre hermenéutica, una pobre interpretación, fuera de contexto. Nosotros decimos que la hermenéutica debe poner en contexto cada pasaje bíblico, cada texto bíblico. Y esto está fuera de contexto porque si leemos para arriba Malaquías, vamos a ver que está hablando del huérfano, la viuda, del extranjero, del levita. Entonces, en realidad está hablando de que estos productos que se daban como diezmo y se traían al alfolí. El alfolí eran las cámaras del templo donde se guardaban estos productos para consumo. Entonces, faltaba alimento en su casa, y lo dice muy claro. O sea que los levitas, que no tenían tierra, que no tenían heredad entre las familias de Israel, no tenían para comer. Y el huérfano y la viuda y el extranjero no tenían para la ayuda social. Entonces dice: vosotros me habéis robado. ¿En qué? Evidentemente, si uno analiza la ley contemporánea de los países, ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, Al Capone no fue preso por toda la gente que mató ni que mandó a matar. Fue preso, culpa del contador, por evasión impositiva, y fue a la cárcel ahí en San Francisco, Alcatraz.
Si usted mira, creo que Sofía Loren en Italia fue presa por evasión de impuestos. ¿Y cuántos han ido presos por evasión de impuestos? Inclusive en la República Argentina existe la ley penal tributaria y la ley penal previsional que establece penas entre 6 meses a 2 años de prisión, etcétera, por evasión impositiva. Si estamos hablando de ley penal, estamos hablando que hay una pena es punitiva, hay una pena por la evasión impositiva. ¿Por qué? Porque no se le está dando al Estado lo que el Estado necesita para sostenerse, para sostener a sus funcionarios y para la ayuda social, las jubilaciones, los subsidios para los pobres, los subsidios por desempleo. Bueno, estamos hablando exactamente de lo mismo. El que no paga los impuestos le está robando al Estado y el Estado no dispone de esos fondos para atender estas necesidades. Ahora, llévelo a lo que estamos leyendo de Malaquías y se va a dar cuenta de que se está hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué están robando? Están robando lo que ellos tenían que tributar al templo, lo que tenían que tributar, que se utilizaría para sostener los funcionarios. ¿Y quiénes eran los funcionarios? Los levitas, y que se utilizarían la ayuda social a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Ese es el contexto. Este es el contexto. Mire, lea todo el libro de Malaquías. Recién llegamos al capítulo 3. O sea que tendría que leer los dos anteriores y va a ver el contexto. Eso, simplemente les he querido leer esto sin demasiada explicación. Podría dar mucha explicación, pero usted ya hizo 7 materias antes que esto, más hizo los 3 años de Instituto Bíblico de la licenciatura, así que ya tiene las herramientas como para poder interpretar las Escrituras y darse cuenta de a qué cosas se está refiriendo la palabra de Dios, para contextualizar e interpretar. La pregunta después de estas lecturas que le hago es la que recién puse en pantalla. ¿Es bíblico el diezmo? ¿Es bíblico el diezmo? Una pregunta simple, porque muchos se pelean si es bíblico o no es bíblico. ¿Es bíblico el diezmo? Dicen, no, el diezmo no es bíblico. Otros dicen, sí, el diezmo es bíblico. Es una pelea casi irrisoria, pelearse por si es o no es bíblico el diezmo. Y yo les voy a contestar de una manera muy simple. Ustedes, ya les digo, están acostumbrados a estudiar porque vienen estudiando últimamente hace ya unos cuantos años con nosotros en la Facultad Bíblica y obviamente la respuesta va a ser el diezmo ocurre en la Biblia, por lo tanto, si ocurre en la Biblia, si está en la Biblia, podemos afirmar que sí, que el diezmo es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque está en la Biblia, es simple. No hay mucha discusión allí. Pero la mayoría de los cristianos no tiene la menor idea de lo que enseña la Biblia respecto del diezmo. Entonces, ya hemos leído y ahora vamos a analizar un poquito. La palabra diezmo simplemente quiere decir la décima parte. Diezmo quiere decir décima parte. Si usted quiere, puede decir el 10%. O el total dividido 10, la décima parte, o el 10%, multiplicado por 10 y dividido por 100, el 10%. Yahweh Dios instituyó 3 clases de diezmo. Ya ustedes que son perceptivos y están acostumbrados a estudiar, ya se dieron cuenta que estuvimos hablando de 3 clases de diezmo. Ustedes decían, bueno, pero hay un diezmo que van a llevar a Jerusalén para comer. Hay otro diezmo que van a comer en sus ciudades. Pero hay un diezmo cada 3 años que se lo van a dar, van a compartirlo con el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero. Entonces estamos hablando de 3 diezmos. Ustedes se dieron cuenta en la lectura, si no, lean otra vez todos los textos de vuelta y se van a dar cuenta que había uno que lo comían en sus ciudades, otro lo llevaban a Jerusalén, otros cada 3 años para los pobres, para comerlo con los pobres. Entonces, vimos realmente que Dios instituyó 3 clases de diezmos para los israelitas.
tres clases de diezmos, como parte de su sistema tributario, su sistema impositivo. No estamos hablando de otra cosa más que de impuestos, entonces, esto es parte de un sistema impositivo de la nación de Israel, un sistema tributario de la nación de Israel para sostener al Estado, a los funcionarios públicos, que eran los levitas y los sacerdotes, y la ayuda social a los pobres, que eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Obviamente el levita también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres diezmos que hemos detectado que existen en las lecturas que hemos hecho? En primer lugar, un diezmo del producto de la tierra para apoyar a los levitas, quienes no tenían una herencia en Canaán. Eso lo leímos en Levítico 27, del 30 al 33, número 18 del 21 al 31. El segundo diezmo, un diezmo del producto de la tierra para patrocinar las fiestas religiosas en Jerusalén, el que se llevaba a Jerusalén y se consumía con la familia en Jerusalén. Si el producto era demasiado pesado, hemos visto, para llevarlo a Jerusalén para la familia, ella podía convertirlo en dinero, Deuteronomio 14, 22 al 27, y a veces ese diezmo se denominó el diezmo festival o diezmo de la fiesta. Y el tercer diezmo, un diezmo del producto de la tierra, recaudado cada 3 años para los levitas locales, ya no para los levitas de Jerusalén, sino para los levitas que habitaban las ciudades, los locales, para los huérfanos, extranjeros y viudas. Deuteronomio 14, 28 y 29 y 26, 12 y 13. Esas son las lecturas que hemos hecho y yo les estoy pasando en limpio lo que se desprende de las lecturas que hemos hecho en cuanto a qué clases de diezmos había en Israel. Entonces, ¿el diezmo es bíblico? Sí, el diezmo es bíblico. Y este es el diezmo bíblico, lo que acabamos de leer y que acabamos de explicar. Entonces, si nosotros decimos, hay un diezmo que es para comer en la ciudad, hay otro diezmo para Jerusalén, hay otro diezmo cada 3 años, tenemos un 10% acá, más otro 10% acá, más cada 3 años un 10%, dividido 3, va a dar el 3,33%, 10 dividido 3, 3,33%, así que tenemos 10 más 3,33%. En realidad podríamos afirmar que en este momento de la historia bíblica que estamos analizando, en ese contexto, Dios mandó a Israel que diera el 23,33. 10, 10 y 3,33 al fraccionar en 3 años el diezmo trianual. Entonces, no tiene nada que ver, se dan cuenta, con el diezmo evangélico o el diezmo evangélico, porque la iglesia romana no lo pide, aunque lo creó, no lo pide. Entonces, ¿un 10% o es un 23,33? Si es bíblico, es 23,33. Si es de la iglesia evangélica, instituido por la iglesia evangélica, por la tradición humana, es un 10%. Entonces, estos diezmos bíblicos que estamos estudiando consistían en el producto de la tierra. Lo reitero, producto de la tierra, el cual es la semilla de la tierra, el fruto de la tierra y el rebaño o manada. En las escrituras se ve claramente que era el producto de la tierra y que no era dinero. Se puede ver un paralelo clarito entre el sistema del diezmo de Israel y el sistema moderno de tributación impositiva. En nuestros países, yo lo acabo de decir, hay un sistema tributario en cada país. Se habla de la carga tributaria, se dice que Argentina es uno de los países que más carga tributaria tiene. Quiere decir que cada argentino, si se calcula que la carga tributaria supera el 50%, está entre el 50 y 60%, algunos dicen que más, pero supónganse que la carga tributaria es un 60% de lo que cada uno produce en la República Argentina. Entonces, ¿se está dando el diezmo o no se está dando el diezmo? No, no se está dando el diezmo, se está dando el centésimo.
el sesentesmo, no sé, llámele como quiera. No es ni el diezmo, ni el veintesmo, ni el treintesmo, ni el cuarentesmo. En la Argentina, cada persona que produce está dando aproximadamente el 60%. Dependiendo si tiene una industria, si tiene personal, donde tiene que pagar cargas sociales, lo que es la contribución patronal, más impuestos sobre los ingresos brutos, más impuestos patrimoniales, más impuestos a las ganancias, más y más y más los impuestos nacionales, provinciales, municipales, etcétera, más el IVA. Ya con el IVA tiene más, el doble de un diezmo, tiene el 21%. ¿Vieron? Entonces, hay un paralelismo entre el sistema del diezmo de Israel y el sistema tributario de los países en la actualidad. Es necesario sostener al Estado y hacer una redistribución de los ingresos. Que los que más tienen, no es lo que más tienen, técnicamente es los que mayor capacidad contributiva tienen, los que mayor capacidad contributiva tienen, aportan para que se redistribuya entre los que menos capacidad contributiva tienen, o sea, los que tienen necesidad, los que no tienen nada para dar, sino que requiere que se los atiendan. Eso se llama redistribución de los ingresos. El que mayor capacidad contributiva tiene, aporta, y entonces hay un sistema de solidaridad social para pagar a los jubilados que ya están retirados, para sostener a los pobres, a los desempleados, etc. Usted lo ve ahí claramente. Entonces, a Israel le fue impuesto apoyar a sus trabajadores nacionales, que fueron los sacerdotes y levitas, financiar sus días feriados, lo que son bíblicamente los festivales, y sostener a sus pobres, extranjeros, viudas y huérfanos, con sus diezmos. Es muy interesante notar que la mayoría de los sistemas impositivos modernos de los diferentes países hacen exactamente lo mismo. Entonces, respecto de la mayordomía financiera, vemos que los santos del primer siglo dieron con gozo según su capacidad. Miren qué interesante. Los santos del primer siglo, o sea, la iglesia primitiva o la iglesia neotestamentaria, dieron con gozo según su capacidad de dar, según su capacidad contributiva, vamos a llamarle. No en un sentido obligatorio y ni como un mandato, sino dieron con gozo de acuerdo a sus posibilidades. El dar de la iglesia temprana era voluntario y los beneficiarios en la iglesia neotestamentaria eran los pobres, los huérfanos, las viudas. Si no, díganme, ¿para qué se seleccionaron y se designaron 7 diáconos judíos de origen griego? ¿Para qué se seleccionaron? Hechos de los Apóstoles, los 7 diáconos, para atender las necesidades de las viudas. Eso era la iglesia primitiva. Los enfermos, los prisioneros, los extranjeros, y también los que dedicaban su vida al servicio del Evangelio. Primera Corintios 9, 11 y 14 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí tienen un sistema económico, yo les diría, más o menos complejo, no tan simple como denme diezmo y la caja de la iglesia es mi bolsillo izquierdo, porque soy zurdo, si es derecho el bolsillo derecho. No es eso, sino que hay un sistema económico, financiero, de asistencia, de administración, con cierto grado de responsabilidad y con cierto grado de complejidad. Por eso en la Biblia encontramos que uno de los dones del Espíritu Santo es el ministerio de la administración, porque no es poca cosa administrar con responsabilidad. Entonces, probablemente alguno que está escuchando esta enseñanza esté diciendo, pero ¿qué sucede en relación con Abraham?
Abraham, él vivió antes de la ley de Moisés, de la ley del Sinaí, y lo vemos diezmando al sacerdote Melquisedec. ¿Esto no derriba el argumento de que el diezmo es parte de la ley mosaica? Bien, tenemos que tratar eso para poder... Todavía estamos en introducción, ¿no? Así que como estamos introduciendo el tema ya de la clase pasada, bueno, estamos derribando argumentos frágiles. Se caen solos, se caen fácil, porque son frágiles. Entonces, ¿qué pasa a Abraham que vivió, qué sé yo, cuántos años? Más de 400 años antes de Moisés, y diezmó al sacerdote, al Melquisedec, el rey de justicia. Entonces, ¿qué hay de eso? Eso no es mosaico, eso no es de la ley de Moisés, eso es precedente. Entonces, miren, primeramente, el diezmo de Abraham fue completamente voluntario, no el diezmo de la ley de Moisés, no el diezmo de la ley. El diezmo de Abraham fue totalmente voluntario, es decir, no fue obligatorio. Esto es, Dios no lo mandó como lo había hecho con el diezmo de Israel. Abraham no lo mandó, fue voluntario. Segundo, en segundo lugar, Abraham diezmó de los botines que él había adquirido después de una batalla. No diezmó de sus ingresos corrientes, ni de su propiedad, ni de sus ovejas, ni de sus vacas, ni de su ganado, ni de sus cosechas, ni nada por el estilo. Diezmó de los botines de guerra. El acto de diezmar de Abraham sería algo parecido a ganar la lotería. Miren, le voy a decir algo más a ustedes que los escandaliza. El gordo navideño, o ganar una recompensa, o una bonificación en el trabajo, y después ir y diezmarlo. Algo especial, por única vez, porque sucedió una sola vez. El punto más importante, entonces, es eso, justamente, que esta fue la única vez que está registrado en la Biblia que Abraham haya diezmado en todos sus 175 años de vida en la tierra. Vivió 175 años. Y hay una sola vez que está registrado en la Biblia que diezmó. Podría ser que lo haya hecho como un hábito de adoración a Yahweh Dios, pero no hay evidencia bíblica registrada acerca de que él volviera a repetir tal cosa otra vez. Entonces, limitándonos a lo escrito en la Biblia, Abraham no se puede usar como un texto de prueba para argumentar que los cristianos deben diezmar. No hay relación. No hay relación. Los cristianos dicen, bueno, pero nosotros somos hijos de Abraham porque somos el padre de la fe y somos hijos de Abraham por la fe. Perfecto. Entonces vas a tener que salir a la guerra a sacarle la joya a todos los que mates en la guerra y después venir y darle el diezmo, buscar un rey de Salem, un rey de justicia, un rey justo, un Melquisedec, para diezmar. O sea, estos argumentos forzados, realmente si uno se pone a estudiar seriamente, crean más confusión que la simplicidad del dar bíblico. Porque yo les voy a enseñar a dar como enseña la Biblia. Claro, para esto es esta materia. Yo les voy a enseñar a dar como enseña la Biblia. Pero todos estos argumentos inconsistentes confunden más que arrojar luz. Entonces, alguien podría replicar que se estaría obligando, que habría que diezmar una... Mirá, ¿dónde te lleva el diezmo de Abraham? Hay que diezmar solamente si tengo un ingreso extraordinario. A eso te podría llevar y es una conclusión racional. Por traer algo de los pelos y traerlo de una mala interpretación, seguís y arrastrás una mala interpretación racional del argumento, pero que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Entonces, esto nos lleva atrás al texto muchas veces citado en Malaquías, capítulo 3, que hemos leído, que estaba diciendo Dios ahí en Malaquías.
El pueblo de Dios estaba reteniendo sus diezmos y ofrendas, ahí en Malaquías. Estaba reteniendo sus diezmos y ofrendas. Ahora les pido, queridos estudiantes, pastores, líderes, servidores, que consideren lo que pasaría si los ciudadanos de nuestro país rehusaran pagar sus impuestos sobre las ganancias o algún otro. Tal vez no sea un buen ejemplo los ciudadanos de nuestro país. Vamos a decir, los ciudadanos de un país con justicia, donde se cumple la ley. ¿Qué pasaría si los ciudadanos de un país con justicia, donde se cumple la ley, rehusaran pagar sus impuestos sobre las ganancias, sobre las rentas o algún otro? Entonces, ya lo hemos dicho, a eso la ley lo vería como un robo y los culpables serían castigados por haber robado al Estado. ¿No entienden el texto que dice, vosotros me habéis robado? Le han robado al Estado, le han robado al templo, le han robado al lugar donde se administraba todos los asuntos, la justicia, los sacrificios y todo lo que implicaba los administradores que eran la tribu de Leví. Entonces, cuando Israel retuvo sus impuestos, en realidad. Israel estaba robando a Dios, quien instituyó el sistema impositivo, el sistema de diezmo. Entonces, el Señor mandó que su pueblo trajera sus diezmos al alfolí. Notemos que el alfolí estaba ubicado en las cámaras del templo. Estas cámaras estaban separadas para guardar los diezmos, los cuales eran productos, no era dinero, no eran chanchitos, porque para el judío el chanchito es un animal inmundo, entonces no tenían alcancías con forma de chanchito en el templo. Tenían silos, tenían cámaras para depositar los productos. Y ahí depositaban los productos para el sostenimiento de los levitas, los pobres, los extranjeros y las viudas. Nehemías 12:44, Nehemías 13, 12 y 13, Deuteronomio 14, 28 y 29, Deuteronomio 26, 12. Tiene abundancia de escrituras para que usted lo pueda verificar. Entonces, ese texto que acabamos de leer ahí en Malaquías 3, del 8 al 10, significa eso. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran los destinatarios del diezmo. Entonces, por la retención de los diezmos, Israel fue culpable de oprimir a estos tres grupos. Es interesante, ¿no es cierto? Por la retención de los diezmos, ¿Dios de qué lo acusa? Ustedes están oprimiendo, no están dando su sedacá a los pobres, definitivamente. Malaquías 3, del 8 al 10, es literalmente opresión a los pobres. Opresión a los pobres. No es un acto de justicia y de solidaridad de sedacá con los pobres. Y eso es lo que está condenando Dios a través del profeta Malaquías. Entonces, de los centenares de sermones que yo he escuchado sobre el diezmo, yo nunca, miren, ni una sola vez escuché un susurro acerca de lo que trataba este pasaje. Esto es, los diezmos a que se está refiriendo es para sostener a las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas, que eran dueños de nada. No eran dueños de nada, eran los pobres. Esto es lo que la palabra del Señor en Malaquías 3 tiene como objetivo. Espero, si Dios me ha ayudado y me ha asistido con su gracia, que ustedes hayan entendido de lo que hablé. Porque voy a cambiar de tema. Vamos a tratar de contestar el siguiente capítulo, que tiene como título una pregunta. Una pregunta. La pregunta es el diezmo premosaico? ¿Es el diezmo premosaico? Recién hemos hablado un poquito de Abraham, ¿no? Referido a este tema. ¿Es el diezmo premosaico? Bueno, y ya nos ponemos a estudiar, porque estamos muy ávidos de aprender, de estudiar muchísimo. Ahora, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por Caín y Abel. Porque todo eso es premosaico. Adán era premosaico, Eva también, Caín y Abel, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver.
Las ofrendas de Caín y Abel. Premosaico quiere decir anterior a la ley del Sinaí, anterior a la ley dada por Dios a Moisés. En primer lugar, donde encontramos ofrendas de cualquier género, está en Génesis capítulo 4 del 3 al 7. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor y Abel trajo las primicias y las mejores ovejas de su rebaño. Ahí están las ofrendas. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda, lo cual enfureció a Caín. En Génesis 4:3, el pasaje del 3 al 7 que acabamos de mencionar, no hay indicio con relación a la cantidad ofrecida por cada uno. Es muy importante lo que le estoy diciendo. No hay indicio en cuanto a la cantidad ofrecida por cada uno. No dice que Caín ofreció el diezmo de su cosecha y Abel ofreció el diezmo de sus ovejas o corderos o ganado. No hay indicio, absolutamente ningún indicio en cuanto a la proporcionalidad o a la cantidad ofrecida. Ambos, fruto de la tierra y parte del rebaño, son ofrendas aceptables. Porque después lo vemos en la ley del monte Sinaí, en el pacto de Dios. Vemos que ambos son aceptables. O sea que Dios no se puede haber enojado por la ofrenda de Caín y aceptado la ofrenda de Abel porque le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. El problema no estaba en la ofrenda ni en la cantidad, porque ambos productos eran aceptables. Algunos que son más espirituales y ven más allá de lo que la Biblia nos enseña, algunos dicen, bueno, no, lo que fue aceptable porque Abel trajo sangre y Caín no trajo sangre. Podríamos quizá decir que Abel dio de sus primicias, mientras que nada se dice sobre el ofrecimiento de Caín. Podríamos también intentar espiritualizar, pero si dejamos la Escritura permanecer tal y como está escrita, con una interpretación literal, aquí no tenemos ningún tipo de diezmo bíblico, sino que tenemos dos ofrendas, una aceptada y la otra no. Pero básicamente lo que fue aceptado o no fue aceptado fue el corazón de ambos. Es decir, la motivación con la que ofrendaron. No es que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Rechazó a Caín y su ofrenda. No es que aceptó la ofrenda de Abel, no. Aceptó a Abel y su ofrenda. Entonces está refiriendo no a la ofrenda, sino al corazón de cada uno, la motivación con la que llevaron su ofrenda. Y entonces sí, lógico, vamos a pasar otra vez por lo que hablábamos recién. Abraham sin H en el medio, Abraham antes que Dios le cambiara el nombre. Tenemos que avanzar 2000 años en la historia de la humanidad para encontrar otra persona, otro rastro de ofrenda al Señor. Fuimos a Caín y Abel, ahora avanzamos 2000 años para encontrar otro rastro de ofrenda al Señor. Venimos a Abraham y su ofrenda a Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia. Entonces, interesante que la historia bíblica cuenta que los ejércitos de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín habían sido derrotados en batalla por el rey Kedorlaomer y sus aliados en el valle de Sidim. Kedorlaomer con sus aliados derrotaron a este ejército. Los vencedores, o sea Kedorlaomer y sus aliados, entraron en Sodoma y en Gomorra y tomaron toda la riqueza que allí había y todas sus provisiones y se llevaron cautivos a Lot, el sobrino de Abraham, ¿se acuerda?, que habitaba en Sodoma, y también saquearon sus bienes. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido tomado cautivo, decidió ir a liberarlo. Así era Abraham. Uno lo ve como
un viejito tranquilo, pero se ve que tenía sangre en las venas. En esa aventura lo acompañaron sus aliados, o sea, los aliados de Abraham, que eran los amorreos, Aner, Escol y Mamre. Mamre era el dueño del encinar donde habitaba Abraham. Abraham habitaba en la encina de Mamre. Entonces, bueno, se habían hecho amigos y lo acompañaron a Abraham en esta aventura de ir a rescatar a su sobrino Lot. Ojo, que Kedorlaomer tenía 5 naciones, ¿no? Y Abraham tenía estos muchachos, sus sirvientes. Armó a sus sirvientes, o sea, los nacidos en su casa, 318 hombres. Miren el ejército que tenía Abraham, 318 hombres. Y salieron atrás de ejército de 5 naciones, comandados por Kedorlaomer. Cuando se hizo de noche, los atacó, los agarró dormidos seguro, los atacó y los derrotó, recobrando todos los bienes que se habían llevado y también recobrando a Lot, su sobrino, y a las mujeres y demás gente cautiva. Se habían llevado bastante gente cautiva. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle del rey. Previamente a que Abraham se encontrara con el rey de Sodoma, aconteció una de las historias más insondables y llenas de enseñanzas espirituales, probablemente de toda la Biblia. Aparece un hombre misterioso que reunía en sí mismo 2 oficios. Era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre se llamaba Melquisedec, que significa rey de justicia. Melquisedec, el misterioso rey y sacerdote, es un tipo y figura de Jesucristo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que directamente era Jesucristo. Yo pienso eso sinceramente, que era Jesucristo, que era como el ángel de Yahweh, o como Yahweh de los ejércitos, que era una figura, una cristofanía. Bien, vamos. Dice la historia que Melquisedec sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y de repente sucedió algo mucho más llamativo aún. Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y luego continuó hacia su encuentro con Bera, el rey de Sodoma. Cuando tuvieron frente a frente, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas y quédate con todo el botín de guerra. Pero Abraham le respondió: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Tengamos en cuenta entonces, además, que Abraham ya había dado los diezmos de todo el botín al tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, el rey y sacerdote Melquisedec. Y del resto le dio a sus 3 amigos, Aner, Escol y Mamre, su parte. Y después dijo: no quiero nada de lo que es tuyo, te lo doy todo. No vaya a decir después que vos enriqueciste a Abraham. Vos no enriqueciste a Abraham. El que enriqueció a Abraham es Dios. Así que lo tuyo es tuyo, ni un hilo quiero. Notemos que Abraham todavía no estaba bajo el pacto que tendría por señal la circuncisión. Se llamaba Abraham sin H. No se llamaba Abraham como Dios lo nombró, que significa padre de una multitud, con la H en el medio, padre de una multitud. Abraham estaba plenamente bajo la gracia, caminando por fe, no había ningún pacto,
no existía ni el pacto abrahámico ni la ley, mucho menos, obvio. Sin embargo, como nos cuenta esta historia del capítulo 14 del libro de Génesis, Abraham, bajo la gracia y no bajo la ley, todavía con su antiguo nombre y libre de la ley, dio todos los diezmos a quienes figura de Jesucristo Rey y Sacerdote. Entonces a muchos les encanta esto porque empiezan a armar toda una teología. Este orden real y sacerdotal de Jesucristo es profetizado en el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4, cuando dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando del Mesías. Y es confirmado definitivamente en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10, cuando dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí tienen referencias a este ser misterioso que aparece ahí con Abraham, al que Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham recibió la bendición espiritual de parte de Melquisedec y a cambio le entregó los diezmos de todo. Muy interesante eso. Melquisedec, ¿qué le dio? Melquisedec le dio pan y vino, que son símbolos de la salvación a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y le impartió la bendición, fortaleciendo su espíritu, preparándolo para enfrentar al rey de Sodoma, que es figura del mundo, y también bendijo al Dios Altísimo. Melquisedec partió el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, alimentando y fortaleciendo a Abraham. También le dio vino, que simboliza el lavamiento en la sangre de Jesucristo, y también representa el gozo y la llenura del Espíritu Santo. Y en ese ambiente espiritual de pura gracia, Abraham le dio los diezmos de todo. Para que Abraham haya dado los diezmos de todo al sacerdote y rey Melquisedec, no hubo mandamiento de Dios alguno. No hubo ningún mandamiento, no hubo ninguna Torah, ninguna instrucción de Dios. No hubo ley, no hubo doctrina, no hubo enseñanza, no hubo pedido, sino que esa acción nació de un corazón limpio y en plena comunión con Dios. Finalmente, vemos que el rey de Sodoma intentó dar su ofrenda a Abraham, consistente en todo el botín de la batalla, todo lo que había recuperado, pero Abraham no aceptó la ofrenda del mundo. Acuérdense que el rey de Sodoma representa al mundo. Abraham no aceptó la ofrenda del mundo, sino solamente aquello que vendría de la mano de Dios por gracia, porque él sabía a quién servía y también sabía quién era su dador de prosperidad. Evidentemente Abraham era un hombre generoso en el dar. Y Dios era generoso con él. Abraham era generoso en dar y Dios era generoso con él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Y acá se cumplía con Abraham, no había ley, no había Torah, no había nada, pero sin duda que Abraham era un hombre generoso en el dar y Dios era generoso con él, porque dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Había recibido la superabundancia, prosperidad, la superabundante prosperidad de Dios. Pero Abraham en ningún momento actuó con especulación, dando para que Dios le dé. No estaba eso en la mente de Abraham como se enseña en las iglesias modernas. No estaba la especulación, no estaba hacer a Dios un coimero, darle para que te dé. ¿Se entiende? No estaba la especulación en el corazón de Abraham. Yo sé que cuando una persona recibe la revelación del secreto, de la profundidad y eficacia de la ley de la siembra y la cosecha, es muy difícil no sucumbir a la tentación de la especulación. Te enseñan eso en la iglesia y te enseñan que si da, Dios te va a dar. Entonces el corazón del ser humano materialista sucumbe bajo la tentación de la especulación. Doy para que me dé, dar para recibir. Pero tengamos en cuenta que tanto la especulación
como el egoísmo son fuerzas espirituales que no provienen de Dios. Por lo tanto, lo que hacen es cambiar el medio ambiente espiritual necesario para que se cumplan las leyes espirituales que sí provienen de Dios, la ley de la siembra y la cosecha, pero cuando se mezcló el pecado, se mezcla la especulación, ya se metió pecado. Entonces la ley de la siembra y la cosecha no se cumple, porque se tiene que cumplir en plena gracia y en santidad, sin pecado, sin especulación, sin querer coimear a Dios. Es lo mismo que pretender que se cumpla la ley de la gravedad en el espacio exterior, donde no hay gravedad. Entonces, cuando cambiaste las leyes espirituales de santidad y de gracia, sonaste, ahí no se va a cumplir la ley de la siembra y la cosecha. Vas a ser más pobre, porque lo que diste con especulación ahora tenés menos plata, porque no te va a dar un mango Dios, porque rompiste las leyes espirituales para que se cumpla la ley bíblica. La ley de gravedad existe y es empíricamente comprobable en el 100% de los casos donde el medio reúne las condiciones para las cuales fue dada esa ley. Y así es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Si está en el medio correcto, en el ambiente correcto, con las condiciones correctas espirituales, se va a cumplir. Ahora, si la cambiaste y le metiste mugre en el medio, se terminaron las condiciones adecuadas para que se cumpla. Una de las intenciones de este estudio, entonces, es despojarnos de todo espíritu de egoísmo para que se pueda desatar toda la bendición de los cielos sobre nosotros. Para eso estamos teniendo este estudio. No estamos teniendo este estudio para aprender ley o legislación bíblica. Estamos teniendo estudio porque, en definitiva, la intención del estudio es cómo crear las condiciones espirituales adecuadas para recibir la bendición de Dios. Y ya estamos hablando de cómo se rompen esas condiciones cuando se mete la especulación, el egoísmo y se mete el materialismo. Entonces, vamos a hacer un breve receso, 5 minutos de recreo, 20:07 hasta 20:12. A las 20:12 vamos a estar retornando para continuar con este estudio. Bueno, ya estamos de vuelta, disfrutando de este hermoso clima. Estamos disfrutando de este hermoso clima primaveral y vamos a continuar entonces con esta clase que por la gracia de Dios estamos pudiendo tener. Espero ser lo suficientemente claro como para que me entiendan y no se vayan por vías de conclusiones prematuras. Esperemos que vayamos avanzando con las clases y ustedes van a ir viendo lo que estamos tratando de enseñar. Vamos a resumir la experiencia de Abraham. Vamos a resumir la experiencia de Abraham como para que les quede claro el concepto que hemos detallado. Hemos relatado entonces que Abraham, con 318 de sus hombres, fue tras los 4 reyes que saquearon al rey de Sodoma y que saquearon al rey de Sodoma, de Sodoma y de Gomorra, ambos reyes. Eran 4 reyes, saquearon al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Y fue Abraham con 318 hombres y los derrotó y liberó a su sobrino Lot. Al volver con todo el despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el Valle del Rey. Y aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Esto he dicho, estamos resumiendo. Abraham entonces le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. En ese momento el rey de Sodoma le dijo a Abraham que tome todos los bienes excepto las personas. No está claro en el texto de quiénes son las personas y los bienes involucrados aquí. Los ejércitos que Abraham derrotó habían atacado otros reinos antes de saquear Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham los derrotó, debió haber recogido una cantidad enorme de riquezas y una cantidad enorme de personas que podían ser convertidas en esclavos. Una cosa está clara en este pasaje,
que estos bienes o despojos no eran propiedad de Abraham, pertenecieron a otros reinos que fueron derrotados por los reyes anteriormente al ataque a Sodoma y Gomorra. El reparto de todos los despojos de guerra y de las personas no está completamente claro, pero una cosa está muy clara: Abraham no se guardó nada. ¿Vieron? Abraham no se guardó nada, eso sí está claro. Sin embargo, nótese que no hay referencia en la Biblia de que Abraham diera al rey de Salem alguna otra cosa, ninguna otra vez. En otras palabras, no hay tradición posterior ni antecedente de este suceso de diezmar al rey Melquisedec. Se podría inferir que este diezmo fue una ofrenda voluntaria entregada por Abraham por única vez. Además, no existe el mandato en ninguna parte de la Biblia que otorgue el derecho a ningún humano para ponerse a sí mismo en el lugar del sacerdocio de Melquisedec, por ejemplo. Dice, sí, es premosaico, es de la gracia de Abraham, de la gracia que le dio a Melquisedec. Ahora, qué ministro religioso se va a atribuir a sí mismo el derecho de ponerse en el lugar de Melquisedec? Simple la pregunta. Dice, no, esto del diezmo no es de la ley de Moisés, es premosaico, es de la gracia de Abraham antes del pacto, antes de todo, así que el diezmo viene de allá. Está bien, viene de allá, excelente. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Yo soy Melquisedec para que me den el diezmo. Ustedes son Melquisedec. ¿Quién va a tomarse el atrevimiento de ponerse a sí mismo en el lugar de Melquisedec, que figura de Jesucristo, para exigir los diezmos al pueblo de Dios? Porque el único al que Dios le atribuye sacerdocio según el orden de Melquisedec es solamente a Jesucristo su Hijo, no a otro. No a otro, no a otro. El salto desde este evento a la tradición moderna de hoy en día, de ofrendar los diezmos al pastor, a un mal llamado apóstol o a la cabeza de una organización, afirmando que esto cumple lo expuesto en Génesis, va mucho más allá del literalismo y más allá de la espiritualización, es simplemente torcer la Biblia para su propia ganancia. El rey de Sodoma le dijo a Abraham que se podía guardar todos los bienes materiales y que él simplemente quería a la gente. Eso le dijo el rey de Sodoma: quédate con todo lo material, todo el oro, todas las riquezas, todas las joyas. Dame la gente solamente. Se ve que hay muchos esclavos ahí que había rescatado. De todos modos, no está claro a qué gente se refería. Podemos presumir que se refería a los propios ciudadanos capturados, más la gran cantidad de esclavos que habían capturado estos 4 reyes. Pero esto es nada más que especulación, es conjetura, no está claro en las Escrituras. Hay muchas preguntas que pueden hacerse sobre este misterioso pasaje, pero hay también algunos puntos muy claros. Abraham dio 1/10 de los despojos de guerra a Melquisedec, eso está claro. Si el punto aquí es el diezmo como está planteado actualmente, entonces Abraham tenía todo el derecho de guardarse el resto. Porque actualmente se dice, dele a Dios lo que es de Dios, el diezmo, el 10%, y usted quédese con el resto, con el 90% que es suyo. Entonces, según la interpretación contemporánea, teológica de la tradición, ni siquiera teológica, que Dios me perdone, de la tradición moderna de las religiones, entonces, si así es, y Abraham le dio el diezmo, entonces Abraham tenía todo el derecho de guardarse el 90%, como enseñan en las iglesias, quédate con el 90%. Pero Abraham lo devolvió todo, no se quedó con nada. Usó una parte para alimentar a su ejército y permitió que 3 hombres guardaran su parte. Abraham no dio un diezmo total del 10%, en cambio, Abraham dio el 100%, lo dio todo. Le dio a Melquisedec un 10% y el resto se lo dio al mundo, que era donde correspondía, se lo dio al rey de Sodoma. Dijo, no tomaré, Génesis 14:23, no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. Ni un hilo.
Nada. Para que no diga después, yo enriquecí a Abraham. No hay nada aquí que nos indique que Abraham dio una décima parte de sus posesiones personales, tampoco. Tampoco, no dio la décima parte de su patrimonio, de sus ovejas, de su ganado, de su trigo. ¿Mm? Abraham lo que dijo es: no tomaré nada de lo que es tuyo. Y esto muestra que él no diezmó de sus posesiones personales. Según sus propias palabras, diezmó lo que era propiedad del rey de Sodoma. No hay registro bíblico de que Abraham hiciera esto de nuevo, ni siquiera con Melquisedec otra vez, no lo hizo otra vez. Tampoco hasta este punto hay algo en la Biblia que indique que Dios quisiera un décimo de todo lo que poseyera Abraham. Si Dios lo hubiera querido, simplemente lo hubiera ordenado, pero no lo ordenó. Abraham ofreció voluntariamente una ofrenda libre de los despojos de guerra a un rey misterioso, un rey sacerdote misterioso. Si nosotros tomamos pasajes de la Biblia, tal como el anterior, que describe un suceso que ocurrió hace miles de años, en culturas totalmente diferentes a la nuestra de hoy, y decimos que deberíamos hacer las mismas cosas, entonces debemos ser consecuentes. Debemos ser consecuentes, debemos obrar en consecuencia. Porque esta escritura muestra que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, pero dio el resto al rey de Sodoma, que es un símbolo del mundo. Obviamente, algo más está ocurriendo en este pasaje, hay algo más espiritualmente hablando. Aparte de lo que la tradición religiosa nos ha enseñado, hay algo más profundo que tomar la miserabilidad del dinero. Ojo, lo que sí debemos tomar en la enseñanza espiritual de este pasaje es que debemos ver a Abraham como un hombre dispuesto a dar en todo tiempo. Un hombre dispuesto a dar en todo tiempo. Un hombre generoso que dio con generosidad primero a quienes lo sirvieron y fueron con él a la batalla, Aner, Escol y Mamre. Y dio abundantemente, calculen ustedes, el 10% de semejante botín de guerra, a quien era una figura de nuestro Señor Jesucristo y también de su cuerpo, ya que todos los cristianos que formamos la iglesia somos sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos a ver otro tema, reparto del botín de Madián. Hay otro ejemplo del pueblo de Dios recibiendo despojos de guerra, del cual sacaron ofrendas para los sacerdotes. Hallamos este acto consistente en lo que Abraham hizo. ¿De ahí lo sacamos? Es un modelo de Abraham que se fue convirtiendo en ley. Vamos a verlo. En el capítulo 31 de Números, Israel tomó venganza para el Señor sobre Madián. Dice Números 31:3. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Entonces, 12.000 israelitas fueron a la guerra contra Madián y lo derrotaron. Derrotaron al ejército de Madián. Primero, ellos mataron a todos los varones. Luego tomaron a las mujeres y a los niños cautivos y los llevaron con el resto del botín y se los llevaron a Moisés. Y se los llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al resto de la congregación. Miren la figura, mataron a todos los hombres. Tomaron a las mujeres, los niños, el botín, o sea, las riquezas, se las llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al resto de la congregación. Muy importante esto. Pero Moisés se enojó con ellos. Números 31:15. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente,
pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Número 31, 26 y 27. Saltemos un poco para adelante. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Entonces, vamos a analizar esto. Como vemos, las personas eran contadas como botín. Luego el botín fue dividido entre los que fueron a la guerra y los que no fueron a la guerra, o sea, la congregación que se quedó en el campamento. Entre los que fueron a la guerra y los que no fueron a la guerra. De esos despojos se dio una ofrenda. Aquellos que fueron a la guerra tuvieron que dar al sacerdote Eleazar una de cada 500 personas, ganado, burros y ovejas. Los que no fueron a la guerra tuvieron que dar a los levitas una de cada 50 personas, ganado, burro y ovejas. Interesante, ¿no? Contrario a la ofrenda que dio Abraham a Melquisedec, una buena parte del botín tuvo que ser sacrificado. Luego, ellos tuvieron que dar el diezmo, dirían ustedes. No, señores, el 0,2% al sumo sacerdote. ¿Cuánto? El 0,2% al sumo sacerdote. Los que no lucharon tuvieron que dar el 2% a los levitas, a los ministros. Si el diezmo era como se predica hoy, o como el incidente de Abraham con Melquisedec, ¿por qué esta historia contradice totalmente esa ley si el 10% fuera basado en la práctica generalizada de entonces? ¿Cómo acá se contradice? En esta escritura hay una contradicción con el diezmo cristiano también. El 10% del diezmo cristiano es mucho más que el 2% o 2 diezmos del 0,1%. Pero estos porcentajes bíblicos se ajustan perfectamente a la orden dada por Dios a Moisés. Se ajusta a estos porcentajes que dieron a una orden específica con números, con porcentajes que le dio Dios al pueblo, a los soldados, a través de Moisés. Son palabras de Dios escritas en la Biblia. Vamos más. Entonces, hemos visto dos formas diferentes de cómo se repartió el botín de guerra. Dos formas, la de Abraham y acá la de la época de Moisés en la batalla contra los madianitas. Se debe señalar entonces que el suceso de Abraham fue con anterioridad al pacto que Dios hizo con él, el pacto abrahámico, que está en el capítulo 15 de Génesis, y el diezmo de los despojos dados a Melquisedec está en el capítulo 14, o sea que es previo al pacto abrahámico. Pero si Dios hizo una ley en que el 10% de los despojos de guerra pertenecen a él, entonces debe haber cambiado la ley en el capítulo 31 de Números. Si hizo una ley, la cambió en el capítulo 31 de Números, lo cual es una falacia. Dios nunca cambia ninguno de sus preceptos. Dios nunca cambia ninguno de sus preceptos porque Él mismo es inmutable. No hay en Él ningún cambio, ninguna sombra de variación, no hay mudanza en Dios, es inmutable. Entonces, vamos a ver un poquito el pacto abrahámico. La ratificación de lo que llamamos pacto abrahámico, lo hemos dicho recién, o pacto de fe, la encontramos en Génesis 15, y allí no se halla ni una palabra sobre el diezmo. Se ratifica el pacto abrahámico, el pacto de fe, el pacto de gracia, como ustedes quieran, y no se menciona ni una sola palabra en el pacto sobre el diezmo. Abraham trajo una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Los cortó a todos por la mitad, excepto los pájaros. Ahuyentaba a las aves de rapiña y se quedó dormido. Esa es la historia del pacto abrahámico. Luego,
en Génesis 15:17, sucedió que puesto el sol, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales cortados, divididos. Aquí vemos la ratificación del pacto abrahámico. Una antorcha de fuego pasaba por entre los animales mientras Abraham dormía. Aquí está el pacto de fe. Todo hecho de parte de Dios. Eso es gracia. Es el pacto de fe con Abraham. Todo hecho por Dios. El hombre dormía porque el hombre nunca puede hacer un pacto con Dios porque siempre lo rompe. Por eso en el pacto abrahámico vemos un acuerdo hecho solo, miren lo que voy a decir, le voy a decir entre, pero no es entre, a ver, en el pacto abrahámico vemos un acuerdo hecho solo entre uno, Dios con él mismo, Yahweh Dios con él mismo, mientras Abraham dormía. No hay diezmo aquí destinado a lograr el favor de Dios como parte del pacto. ¿Me entienden? Vamos a ver el caso de Jacob un poquito. Caso de Jacob, nieto de Abraham. Nieto de Abraham. Vamos a ver si encontramos en Jacob algo del diezmo del Antiguo Testamento, porque algunos usan a Jacob como argumento para el diezmo premosaico. Entonces, encontramos la palabra diezmo en Génesis 28, del 20 al 22. Dice, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todas esas condiciones le ponía Jacob a Dios. Esta piedra que he puesto como un memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta, apartaré el diezmo para ti. ¿Qué le parece eso? ¿Qué les parece eso? Piénsenlo, ¿qué les parece esa palabra de Jacob? ¿Qué les parece? Jacob, el nieto de Abraham, pasó la noche en un lugar llamado Luz. Luz, árbol de almendra en realidad. Tuvo un sueño increíble en que Jehová reafirmó la promesa que le hizo a Abraham. La promesa que le hizo a Abraham la reafirmó en esa visión. Jacob ungió la piedra donde reposó su cabeza cuando durmió y llamó el lugar Betel, que significa casa de Dios. En este punto Jacob trató de hacer un negocio con Dios. ¿Recuerdan a Jacob, el que le compró la primogenitura a cambio de un plato de comida al hermano? No quiero emitir ningún adjetivo. No quiero emitir ningún adjetivo. Fue él mismo que le compró la primogenitura al hermano cuando se estaba muriendo de hambre. Se la cambió por un plato de guiso de lenteja. Fue él mismo que se disfrazó con pieles y le llevó la comida a Isaac cuando estaba ciego para quedarse con la bendición de su hermano. Ese fue el mismo, ahora queriendo negociar con Dios. Lo que vemos aquí es típico de Jacob. Entonces, ¿cuál es lo típico de Jacob? Si me beneficio, entonces doy. Si me beneficio, entonces doy. Entonces, si Abraham había enseñado a sus hijos el diezmo y sus hijos a sus propios hijos, entonces Jacob no tenía ninguna necesidad de tratar de hacer un negocio con Dios. Si era una tradición familiar, ¿por qué iba a tratar de hacer este tipo de negocio con Dios? ¿Entiende? Si me das todo lo que quiero, yo te voy a devolver el 10%. Miren el negocio de Jacob con Dios. Jacob hace una promesa condicional a Dios, condicional. Si me beneficio, entonces doy. Pero debemos notar que en el relato no hallamos que Dios haya contestado a Jacob, no hubo ninguna respuesta. Jacob también llamó a una piedra que él untó con aceite en la casa de Dios. Este hombre algún problema tenía, A una piedra que él mismo untó con aceite, dijo, esto es la casa de Dios. ¿Qué le pasa a Jacob? ¿Qué le pasa a los pastores? ¿Qué le pasa a los pastores? Que cuando vienen a 4 paredes con 100 bancos, dicen, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa lo mismo que a Jacob?
Una piedra nunca puede ser la casa de Dios. 4 paredes nunca pueden ser la casa de Dios. ¿Eh? Ni siquiera fue casa de Dios el templo edificado por el rey Salomón. Lo vemos en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si vamos a ser literales, entonces permítanos ser consecuentes, seguir la misma línea. O la piedra es casa de Dios, o Jacob aún tenía que crecer espiritualmente. Vamos a seguir la misma línea racional. Si usted me dice, sí, la piedra es casa de Dios, ahí hay un problema. O es cierto que la piedra era la casa de Dios, o Jacob tenía un problema de inmadurez espiritual. Algo había ahí. Mientras encontramos a Jacob jugando a hagamos un trato con Dios, no hallamos ni un solo pasaje en la Biblia que declare que el trato se hizo, que Dios aceptó el trato, o que el trato pasara después a su descendencia. El hecho de que él tratara de negociar con Dios no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver con nosotros, excepto por el hecho de que muchos de nosotros parecemos tener la misma naturaleza de Jacob y parece que jugamos a los mismos juegos con Dios como los juegos que jugó Jacob, muchos de nosotros, pastores queridos, muchos de nosotros pareciera que jugamos los mismos juegos con Dios que el juego que jugaba Jacob. Hay muchas verdades que podemos aprender de Jacob, que en un día llegaría a ser Israel, pero a diezmar es algo que no podemos aprender de él, definitivamente. No hay nada escrito donde Dios le haya ordenado el diezmo. No hay nada escrito que demuestre que él lo dio. Prometió, nunca sabremos si lo dio. Es lo que llamamos la doctrina de la prosperidad de Jacob. Jacob había tomado en sus propias manos el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Dios se lo había prometido y él la tomó. Creó una doctrina, la doctrina de la prosperidad. Él no creyó a Dios, por eso pensó en asegurarse que lo que Dios le había prometido se cumpliría en realidad. Quiso darle una mano a Dios. Se creyó a sí mismo más apto que Dios mismo para hacer que se cumpliese lo que Dios le había prometido. Este juego de palabras es tan complicado como lo era la mente de Jacob. Jacob se apartó de la santidad hacia el pecado para ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Ayudar a Dios a cumplir sus promesas. ¿Me entiende? Convirtiéndose en un especulador coimero de Dios. Y lo que es peor, creyendo que el omnipotente Dios aceptaría el cohecho, la coima. Jacob durante su vida mintió, especuló, sobornó, estafó y engañó. Todo para ayudar a Dios a cumplir lo que Dios ya le había prometido y que estaba en sus todopoderosas manos cumplir y que iba a cumplir y que definitivamente, si ustedes leen la Biblia, Dios cumplió con creces. Compró la primogenitura de su hermano cuando Esaú estaba a punto de morir de hambre y le pidió que compartiera con él un simple plato de lentejas guisadas para calmar su apremiante necesidad. No tuvo compasión de su hermano y su mente brillante para los negocios lo despojó del amor. Su mente brillante para los negocios lo despojó del amor por su hermano. Lo despojó de la misericordia. Lo despojó de la compasión por el necesitado. Su mente brillante para los negocios. Mintió descaradamente a un hombre anciano y ciego en el lecho de su muerte, que además era su propio padre, para lograr un testamento a su favor, aunque Dios ya le había dicho que él sería el heredero de las promesas. Con el tiempo fue adquiriendo una
clarísima conducta delictiva y dolosa, preconcibiendo sus pecados hasta en el mínimo detalle. Se hizo un hombre de escaso valor ético, tratando de sacar ventaja de todas las situaciones, aún después contra su tío y suegro Labán, que era otro estafador. Se encontró un estafador con otro estafador, y se sacaron chispas para ver quién de los dos era peor. Eso le valió que en un momento de su vida, en un solo instante, perdiera todo lo que había obtenido por medios deshonestos. No solamente eso, sino que temiendo por su propia vida, tuvo que huir de su tierra y de su familia, abandonando todo lo que había conseguido. Tuvo que huir para que su hermano mayor no lo matara, en venganza por tantos perjuicios que le había ocasionado. Haberle quitado la primogenitura con toda su autoridad y riquezas, la bendición de su padre y hasta el amor de su madre. A un hombre así, solamente la inconmensurable gracia de Dios podía salvarlo. Huyendo, sin nada más que su soledad y su miedo, se encontró con Dios por el camino, cuando iba a pedir asilo a la casa de Labán su tío. ¿Por qué motivo se le aparecería Dios a Jacob en esa miserable situación en la que se encontraba? La respuesta puede ser muy simple: solo por gracia. Solo por gracia. Jacob no tenía nada, solamente unas piedras que había usado como almohada para dormir por la noche. Aún en esa situación miserable, en sueños, Dios le envió su visión, su palabra, su promesa. La visión que recibió Jacob en sueños de parte de Dios era una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Les pregunto, pastores, ¿qué más quería Jacob? ¿Qué más quería Jacob? ¿Qué más podía pedir? ¿Qué más podía pretender? El Dios de sus padres, Abraham e Isaac, le había reiterado nuevamente la promesa a él personalmente. ¡Qué tremendas promesas le hizo Dios a Jacob! Lean otra vez el párrafo anterior, los versículos que acabamos de leer. Lean con detenimiento lo que Dios le prometió a Jacob y piensen en la magnitud de semejantes promesas. Son impresionantes. Ustedes y yo hemos recibido promesas aún mayores que esta, de parte del mismo Dios. ¿Qué otra cosa necesita un cristiano después que ha recibido las promesas de Dios? ¿Qué otra cosa? Yo creo que nada más. Solamente empezar a moverse en fe, en gratitud, en obediencia al Señor. Jacob se asombró y se atemorizó terriblemente de la visión que estaba viendo. Y cuando despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero el carácter pecaminoso, especulador, egoísta y soberbio que había adquirido Jacob a fuerza de pecar y pecar, afloró nuevamente, y aunque cuesta creerlo, aún con Dios quiso especular, empleando la misma doctrina de soberbia y especulación que es enseñada hoy día por los predicadores de la prosperidad. La misma doctrina pecaminosa de soberbia, materialismo y especulación que es enseñada en la actualidad por los predicadores de la prosperidad. Dios, te doy para que me des. Exactamente lo que hizo Jacob. Observen en Génesis 28, del 18 al 20, a este Jacob negociando su prosperidad
con Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, esto es casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. ¿No le había prometido todo eso? Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este hombre con características de estafador y mentiroso quería comprar el favor de Dios, prometiendo que le daría el diezmo. Seguramente usted, pastor, estará diciendo: este hombre no tenía ni vergüenza, no tenía ni temor de Dios. Y yo te pregunto, pastor querido, yo te pregunto ahora, ¿conoces a alguna otra persona que sea de la misma manera que Jacob? ¿Conoces a algún ministro religioso, tal vez, algún pastor, algún líder, alguien que sea de la misma manera que Jacob? ¿Conoces a alguno? Dios no depende de nuestros diezmos ni ofrendas para cumplir sus promesas. No es el dinero lo que desata la bendición de Dios. Lo que desata la bendición de Dios es la actitud de nuestro corazón. Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham, y conocía bien la actitud de generosidad de su padre y de su abuelo, pero no había comprendido el corazón de ellos, el corazón. Por eso comenzó a ofrecer el diezmo a cambio de la bendición, porque con toda seguridad en su propia familia paterna, desde su abuelo, había visto la relación entre el dar y el recibir, la siembra y la cosecha. Lo que Jacob todavía no había entendido es que Dios mira el corazón cuando damos, no mira la mano, no mira el billete, no mira el cheque. Dios mira el corazón cuando damos. Su foco no es lo que estamos dando, sino con qué corazón lo estamos haciendo. Jacob no comprendió que no se puede comprar el favor de Dios con miserable dinero. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Él te está diciendo: deja de especular conmigo, simplemente poné tu corazón en línea con mi corazón. Hacé que tu corazón sea conforme a mi corazón. Pedime y te llenaré de mi Santo Espíritu. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es lo que te está pidiendo el Señor? Tu corazón. Y mirar por sus caminos, por su Torá, por su Torá. Lo que Dios le ofreció a Jacob fue su comunión y amistad, y él no lo entendió. Su comunión y amistad, él no lo entendió. ¿Vos lo podés entender? ¿Usted lo puede entender? ¿Entiende que no se pueden imponer condiciones a Dios? Sin embargo, deseo que note que Jacob tampoco está bajo la ley de Moisés, porque aún faltaban más de 400 años para que Dios diera la ley a Moisés. Aunque estaba viviendo bajo la gracia, Jacob sabía que lo que fuera a recibir en su vida, lo recibiría de parte de Dios en cumplimiento de la promesa de su gracia, y como mayordomo, o sea, administrador de lo que no le pertenecería, debía ser generoso en dar para servir a Dios, pero se equivocó en la forma, Vamos a ver un poquito a José antes de terminar esta clase. A José. Si hubo una oportunidad concluyente para que Dios mostrase que estaba interesado en el 10% de los ingresos totales, en el diezmo, en el 10% de los ingresos totales, con José tuvo una ocasión perfecta para dejarlo absolutamente claro. Si usted recuerda, José interpretó un par de sueños del faraón que pronosticaban 7 años de buena cosecha seguido por 7 años de hambre. José, un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios, Génesis 41:38, dijo al faraón que recaudara, mirá lo que le dijo al faraón, le dijo al faraón que recaudara 1/5 del grano en los 7 años de abundancia para sustento durante los 7 años de hambre. 1/5. ¿Ya está sacando la cuenta? Agarre la calculadora. Estoy seguro que hay grandes verdades que podemos escudriñar en el capítulo 47 de Génesis, pero debemos seguir con el tema del diezmo. Vamos a seguir.
Como el hambre aumentó, José vendió el grano a los que vivían en Egipto y en Canaán, hasta que José recaudó todo el dinero que halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. El hambre continuó. Los egipcios entonces vendieron todo su ganado a José. Al final de ese año vinieron a José nuevamente. En ese tiempo compró sus tierras y sus mismos cuerpos a cambio de comida. A estas alturas, el faraón, gracias a la administración de José, poseyó todo en Egipto, exceptuando la tierra de los sacerdotes. El faraón les había dado gratuitamente comida a lo largo de todo este tiempo y por eso no vendieron sus tierras, o sea, los sacerdotes. José tuvo en ese momento de la historia una oportunidad perfecta para crear un sistema económico perfecto. Escuchen lo que voy a decir. En ese momento de la historia tuvo la oportunidad de crear un sistema económico perfecto. ¿Qué hizo él? ¿Instituyó un diezmo? Tuvo la oportunidad perfecta de crear un sistema económico perfecto. ¿Qué hizo? ¿Instituyó un diezmo? Después de todo, si el diezmar era un mandato de Dios en el sistema patriarcal, aquí tuvo José la oportunidad perfecta para establecer el sistema en todo Egipto. No olvidemos que José era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob, Israel. Y después de él, todos sus descendientes iban a pasar los próximos siglos en Egipto. 400 años, 430 años. Tuvo una oportunidad perfecta para crear un ambiente en el que Yahweh los bendijera y no los maldijera. Si el diezmo trae bendición, tuvo la oportunidad perfecta para crear el ambiente para que Dios los bendijera en lugar de maldecirlos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Estableció un diezmo del 10% de los ingresos brutos o netos? ¿Hizo eso? La respuesta es no. José, primero que todo, no devolvió al pueblo egipcio sus posesiones. El capitalismo estaba descartado. Se descartó el capitalismo ahí. Les dio semillas para que sembraran la tierra que ahora le pertenecía al faraón. Entonces, escuche esto, de la cosecha de las semillas dadas por el gobierno, el 20%, es una quinta parte, ¿ven? El 20% fue para el faraón como era su deseo. A los ciudadanos de Egipto se les permitió que se quedaran con el 80% restante. El pueblo permaneció sirviendo al faraón. Génesis 47:26. Entonces José instituyó como ley en la tierra de Egipto hasta el día de hoy que la quinta parte es el 20%, es 100 dividido 5. Ustedes que tienen la calculadora en la mano, 100 dividido 5 es la quinta parte, es el 20%. La quinta parte pertenece al faraón, solamente la tierra de los sacerdotes no llegó a ser del faraón. Entonces, se debe señalar que no hay ni un solo indicio en la Biblia de que durante el tiempo que Israel pasó en Egipto estuviera bajo un sistema diferente al que José estableció. Si consideramos que en el Antiguo Testamento José, que significa Él añade, puede ser considerado un tipo de Jesucristo, hay muchas cosas que aprender aquí, pero el diezmo no es una de ellas. El diezmo no es una cosa para aprender acá. ¿Por qué? Porque ahora un 20%, un veintesmo, si ustedes quieren, era un impuesto razonable. En ese momento un veintesmo, un 20% era un impuesto razonable y probablemente saludable para garantizar el funcionamiento de un gobierno, el de Egipto. La mayoría de los países de esa época no estaban estructurados como los gobiernos de hoy. Los que enseñan el diezmo no nos dicen que no existía tal cosa como la separación entre la iglesia y el Estado en esa época de la historia. La iglesia y el Estado eran una sola cosa. Los reyes y faraones eran reconocidos frecuentemente como dioses. Esos reinos eran teocracias. Lo que el rey cobraba al pueblo podía usarse para cualquier cosa, desde construir caminos, pagar maestros, hacer guerras o edificar templos. Como dije, no había separación entre la iglesia y el Estado, inclusive en Israel tampoco lo había. No había separación entre la iglesia y el Estado, eran la misma cosa. Lo que José estableció, nos guste o no nos guste,
Era un sistema económico que anulaba la propiedad privada de la tierra con más un impuesto del 20% sobre la producción. No olvide que la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba en José. Entonces, acá tenemos un lío. Los pastores tienen un lío. Los estudiantes que estudiamos la Biblia, tal como está escrita, no tenemos ningún lío. Los pastores sí, porque se le mezclan, ahora no. No van a querer seguir escuchando el video. Nos encontramos entonces de un 30 a un 60% de impuestos para el gobierno. En nuestros países nos encontramos con un 30 a un 60% de impuestos. Yo le dije un 60% en la Argentina. Los países más civilizados un 30%. Entonces, ahí en Egipto no encontramos esto. Ni en Egipto ni en Canaán, no encontramos un impuesto de entre el 30 y el 60% de impuestos para el gobierno como sucede en la actualidad en nuestros países. Y después de pagar los impuestos al Estado Nacional, tenemos que dar un diezmo, un 10% más para los pastores, para los sacerdotes, para los levitas, teóricamente que no descienden de Leví, ¿no? Pero no importa. Acá, en esta segunda clase, yo los quiero dejar enredados en este tema para poder empezar a pasarlo en limpio a partir de la próxima clase. Pero los quiero dejar bien enredados. Porque José no instituyó un diezmo del 10% de todo, porque Dios no se lo requirió. El faraón, sin embargo, necesitaba recaudar los impuestos para que el gobierno funcionara y entonces estableció el veintesmo. Con esto termina cualquier versículo que tenga relación con lo que nosotros hemos llamado diezmo con anterioridad a la instrucción de la ley mosaica. No hay nada anterior a la ley de Moisés referida a un diezmo permanente, a una ordenanza. Claramente, si Dios instituyó un 10% como el diezmo con anterioridad a Moisés, o los personajes bíblicos lo ignoraban, nunca se dieron por enterado, o Dios no se los dejó muy claro, porque antes de Moisés no existe el diezmo como obligación, como Torá, como instrucción de Dios, como algo permanente. Espero haber sido lo suficientemente claro con este capítulo, porque todavía estamos haciendo introducción, situándonos en el tema, para después empezar a poner las cosas en orden, incluyendo el diezmo. Vamos a poner el diezmo en orden, el dar en orden, porque vamos a estudiar el dar bíblico, no las fantasías. Vamos a poner las cosas en orden a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso yo les agradezco a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta clase, la segunda clase de esta materia, y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.cl.